¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertos patrones se repiten en tu vida incluso cuando intentas cambiarlos? ¿Por qué terminas en relaciones que parecen calcadas unas de otras? ¿Por qué ciertos miedos, inseguridades o reacciones emocionales aparecen sin previo aviso y sin una razón aparente? Quizá piensas que es coincidencia, que simplemente así es la vida. Pero, ¿y si te dijera que no es casualidad? Que hay una parte de ti que sigue atada a algo que ocurrió hace años y que, sin que lo notes, está moldeando cada una de tus decisiones. La infancia no es solo una etapa que dejamos atrás. Es el molde en el que se forja nuestra forma de ver el mundo, la manera en la que nos relacionamos con los demás y, lo más importante, la relación que tenemos con nosotros mismos. Lo que viviste en esos primeros años de vida dejó huellas en tu mente. Algunas de esas huellas son tan profundas que ni siquiera eres consciente de que están ahí, pero tarde o temprano encuentran una forma de salir a la superficie. Cada vez que sientes que no eres suficiente, cada vez que el miedo al rechazo te paraliza, cada vez que saboteas tu propia felicidad. Jung decía, hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú lo llamarás destino. Y eso es exactamente lo que ocurre. No se trata de mala suerte, no se trata de que el mundo esté en tu contra, se trata de que hay algo dentro de ti que aún no has visto, algo que sigue operando en las sombras, guiando tus pensamientos, tus emociones y tus acciones sin que te des cuenta. Tal vez creciste en un hogar donde el amor se ganaba y no se daba libremente, y ahora, sin saberlo, buscas aprobación constante en cada relación. Tal vez aprendiste que mostrar tus emociones te hacía débil, así que ahora construiste un muro a tu alrededor y te cuesta confiar en los demás. O quizás sufriste abandono y sin darte cuenta, te apegas desesperadamente a personas que no pueden darte lo que necesitas. Es como si estuvieras atrapado en un bucle que no puedes romper, como si algo invisible te empujara a repetir los mismos errores una y otra vez. Y lo peor es que cuanto más lo ignoras, más fuerte se hace. Porque lo que no sanamos, lo revivimos. La mayoría de las personas pasan toda su vida sin darse cuenta de esto. Creen que es normal vivir con ansiedad, con culpa, con relaciones que desgastan más de lo que nutren. Se resignan, se convencen de que así son ellos, de que no hay nada que puedan hacer al respecto. Pero eso no es cierto. Porque cuando empiezas a comprender cómo tu pasado ha moldeado tu presente, cuando logras ver esas heridas invisibles que llevan años controlando tu vida, algo cambia. Te das cuenta de que no eres tu historia, no eres las cosas que te hicieron, y no estás condenado a repetirlas una y otra vez. Ese es el primer paso para liberarte. Y aquí es donde entra la pregunta más importante de todas. ¿Cómo saber si tu infancia realmente te marcó más de lo que crees? Si sientes esto, la respuesta podría estar más cerca de lo que imaginas. Tu mente es como un océano. En la superficie todo parece tranquilo, predecible, pero en las profundidades hay corrientes invisibles que mueven todo sin que te des cuenta. Carl Jung lo llamó el inconsciente, esa parte oculta de nuestra psique donde se almacenan recuerdos, emociones y creencias que fueron demasiado intensas o dolorosas para procesarlas conscientemente. Aquí es donde se esconde la clave de por qué sigues reaccionando de la misma manera ante ciertos estímulos, por qué ciertos miedos te paralizan, o por qué ciertos patrones se repiten en tu vida como un ciclo imposible de romper. Cuando eras niño, tu cerebro estaba en una etapa de máxima absorción. Todo lo que viviste, cada palabra, cada gesto, cada experiencia, se convirtió en una especie de programación que hoy, en tu adultez, sigue ejecutándose sin que te des cuenta. Tal vez nunca escuchaste palabras de afirmación en casa. Nunca te dijeron, estoy orgulloso de ti, o te amo tal como eres.
Y ahora, sin saberlo, buscas validación en cada relación, como si necesitaras constantemente la aprobación de los demás para sentirte suficiente. O quizás creciste en un ambiente inestable, donde las emociones eran impredecibles, donde aprendiste a caminar con cautela, a medir cada palabra para no desencadenar una tormenta. Y hoy, en tu vida adulta, te cuesta confiar en los demás. Prefieres complacer a todos antes que arriesgarte a ser rechazado o criticado. Tal vez sufriste abandono, físico o emocional, y ahora, cada vez que alguien se aleja, sientes un vacío insoportable, un miedo irracional a quedarte solo, como si tuvieras que aferrarte desesperadamente a cualquier persona, aunque te haga daño. Lo que no entendemos de nuestra infancia, lo repetimos en nuestra adultez. Pero el problema es que la mayoría de las personas ni siquiera son conscientes de esto. Porque cuando algo duele demasiado, nuestra mente lo esconde. Es un mecanismo de defensa que nos protege. Pero lo que se esconde no desaparece. Solo se oculta en las sombras, esperando el momento de salir a la superficie. Y entonces ocurre algo curioso. Situaciones que parecen insignificantes disparan una reacción emocional desproporcionada. Un simple comentario de alguien cercano te hace sentir insuficiente. Un silencio en una conversación activa tu miedo al abandono. Una crítica menor se siente como un ataque personal. ¿Te ha pasado alguna vez? Eso no es casualidad. Es la infancia hablando a través de ti. Jung decía que lo que no hacemos consciente se manifiesta en nuestra vida como destino. Y hasta que no ilumines esas huellas invisibles, seguirás atrapado en patrones que parecen repetirse sin explicación. Pero aquí está la pregunta clave. ¿Cómo podemos descubrir esas heridas ocultas? ¿Cómo podemos reconocer lo que llevamos arrastrando sin darnos cuenta? Si alguna vez sentiste que tus emociones a veces te dominan sin motivo aparente, la respuesta podría estar en lo que viene a continuación. Desde pequeños, aprendemos que hay partes de nosotros que no son aceptadas. Si lloraste y te dijeron que eras demasiado sensible, aprendiste a reprimir tu tristeza. Si mostraste enojo y te castigaron, aprendiste a tragar tu frustración. Si expresaste tu opinión y te hicieron sentir ridículo, aprendiste a quedarte callado. Y con el tiempo, esas partes de ti no desaparecieron, solo se ocultaron. Carl Jung llamó a esto la sombra, el conjunto de pensamientos, emociones y deseos que reprimimos porque, en algún momento, aprendimos que no eran correctos. Pero aquí está el problema. Lo que reprimimos no desaparece. Si alguna vez te han dicho que reaccionaste de forma exagerada ante algo aparentemente insignificante, si hay ciertas personas que te irritan profundamente, aunque no haya una razón lógica para ello, si te has preguntado por qué te autosaboteas justo cuando estás a punto de lograr algo importante, esas son señales de que tu sombra está en acción. La infancia es donde se forma esta sombra, y a medida que crecemos, construimos una máscara para ocultarla. Si de niño aprendiste que mostrar emociones era un signo de debilidad, podrías haber desarrollado una personalidad fría o distante sin darte cuenta. Si fuiste ridiculizado por equivocarte, podrías haber adoptado una actitud perfeccionista y crítica, castigándote sin piedad por cada error. Si sentiste que no eras suficiente para recibir amor, podrías haberte convertido en alguien complaciente, sacrificando tus necesidades con tal de ser aceptado. Pero la sombra no se queda oculta para siempre. Tarde o temprano, encuentra una forma de salir a la superficie. A veces, aparece en forma de ansiedad inexplicable. A veces, se manifiesta en relaciones tóxicas, donde inconscientemente buscamos repetir los mismos patrones. Otras veces se proyecta en los demás. Y aquí está lo interesante. Lo que más te molesta en los otros puede ser lo que más niegas en ti mismo.
Piensa en una persona que te irrita profundamente. ¿Es alguien arrogante, demasiado emocional, controlador? Tal vez lo que te molesta no es la persona en sí, sino que en algún momento de tu vida te enseñaron que ser así era inaceptable, porque la sombra no desaparece, solo se esconde. Y cuanto más la ignores, más control tendrá sobre ti. Pero hay una buena noticia. La sombra no es tu enemiga. En realidad, dentro de ella hay un enorme potencial esperando ser descubierto. La clave está en reconocerla, en dejar de huir de ella, en hacer consciente lo que por años has tratado de ocultar. Porque solo cuando miras tu sombra de frente, puedes empezar a recuperar las partes de ti que dejaste atrás. Pero, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo podemos integrar lo que hemos reprimido y usarlo a nuestro favor en lugar de dejar que nos controle? Si alguna vez has sentido que hay algo en ti que no puedes explicar, algo que parece actuar en tu contra sin que lo entiendas, lo que sigue te dará la respuesta. Desde que somos niños, comenzamos a construir una identidad basada en lo que vivimos, en lo que nos enseñan y sobre todo en cómo aprendemos a sobrevivir emocionalmente en nuestro entorno. Carl Jung descubrió que existen patrones universales en la psique humana, estructuras profundas que determinan la forma en que experimentamos el mundo. A estos patrones los llamó arquetipos, y muchos de ellos se forman en la infancia. Lo que viviste en esos primeros años dejó una huella imborrable en ti. Definió tu manera de ver la vida, de relacionarte con los demás, de enfrentarte a los desafíos. Y aunque ahora seas adulto, esa identidad infantil sigue actuando en segundo plano. Entonces la pregunta es, ¿qué personaje fuiste en tu propia historia? Tal vez fuiste el niño herido, el que creció en un ambiente hostil, lleno de críticas, violencia o abandono emocional. Aprendiste que expresar lo que sentías no tenía sentido, porque nadie te escuchaba o porque cada vez que lo hacías recibías más dolor a cambio. Ahora, en tu vida adulta, llevas esa herida contigo. A veces aparece como ansiedad, depresión o una sensación constante de que algo en ti no está completo. Te cuesta confiar en los demás y en lo más profundo de tu ser. Sientes que no eres lo suficientemente valioso para ser amado sin condiciones. Tal vez pienses que ya superaste el pasado, pero ¿te has preguntado por qué sigues buscando aprobación en cada relación? ¿Por qué sientes que siempre tienes que demostrar tu valía? Esa herida sigue ahí, esperando ser reconocida y sanada. O quizás interpretaste el papel del héroe, el que desde pequeño tuvo que ser fuerte. Tal vez fuiste el responsable de tu familia, el que siempre tenía que ayudar, proteger o resolver los problemas de los demás. Aprendiste que ser útil era la única forma de ser valorado. Ahora, en la adultez, sigues cargando con esa responsabilidad. Sientes que no puedes permitirte descansar, que si dejas de ser fuerte, todo se derrumbará. Pones las necesidades de los demás por encima de las tuyas, y aunque nadie lo note, hay una parte de ti que está agotada. A veces, el héroe se convierte en alguien que lo da todo por los demás, pero que se olvida de sí mismo. Pero aquí está la pregunta. ¿Realmente eres fuerte o simplemente te acostumbraste a no tener otra opción? También existe otra historia, la del huérfano, el que sintió que estaba solo desde pequeño. Tal vez tus padres estaban físicamente presentes, pero emocionalmente ausentes. Quizás aprendiste a valerte por ti mismo demasiado pronto, sin recibir el amor y la seguridad que necesitabas. Ahora, en la adultez, el miedo al abandono es un fantasma que te persigue. Te cuesta abrirte en las relaciones porque en el fondo crees que nadie se quedará a tu lado. A veces, inconscientemente, saboteas tus vínculos más importantes porque prefieres alejar a las personas antes de que ellas te dejen. El huérfano suele vivir con una barrera invisible alrededor de su corazón. Pero la verdadera pregunta es, ¿realmente necesitas protegerte o es solo un reflejo del pasado?
Estos son solo algunos de los arquetipos infantiles que pueden seguir influyendo en tu vida. Pero hay muchos más. Y cada uno de ellos tiene un impacto profundo en la forma en que piensas, sientes y actúas hoy. Ahora dime, ¿te identificas con alguno de estos arquetipos? Porque reconocerlo es el primer paso para liberarte de él. Pero aquí está la pregunta más importante. ¿Cómo se refleja este arquetipo en tu vida actual? ¿Y cómo puedes romper con su influencia? Lo que sigue te ayudará a descubrirlo. Las relaciones que construimos en nuestra vida adulta no son tan nuevas como creemos. Muchas veces son simplemente un reflejo de lo que aprendimos en la infancia. Carl Jung lo llamó proyección, un mecanismo a través del cual transferimos emociones, heridas y expectativas no resueltas a las personas que nos rodean. Es como si viéramos el mundo a través de un filtro creado hace años, cuando aún éramos niños. Sin darnos cuenta, seguimos buscando en los demás lo que un día nos faltó. Si en tu infancia sentiste que el amor era condicional, podrías encontrar parejas que te hagan sentir que tienes que ganarte su amor constantemente. Si creciste en un hogar donde no se validaban tus emociones, podrías terminar en relaciones donde sientes que nadie realmente te escucha. Si de niño viviste con un miedo constante a ser abandonado, podrías desarrollar una dependencia emocional que te haga aferrarte a personas, incluso cuando sabes que te lastiman. Y lo más curioso es que todo esto sucede sin que lo notemos. Proyectamos nuestras heridas en los demás y creemos que el problema está afuera, cuando en realidad está dentro de nosotros. ¿Alguna vez alguien te ha generado una reacción emocional intensa y no entiendes por qué? Tal vez es alguien que te hace sentir invisible, rechazado o indigno. ¿Pero realmente es esa persona la causa de lo que sientes? ¿O es una emoción que ya estaba dentro de ti, esperando el momento de salir a la superficie? Este es un ejercicio simple, pero poderoso. Piensa en una relación difícil en tu vida. ¿Qué emoción te provoca? ¿Recuerdas haber sentido algo parecido en tu infancia? Porque si lo que sientes hoy se parece a lo que sentiste hace años, es probable que no estés reaccionando a la situación actual, sino a una herida que nunca fue sanada. Hasta que no hagamos consciente lo que proyectamos, seguiremos reviviendo los mismos patrones una y otra vez. Pero la buena noticia es que esto no es una condena. Al reconocer nuestras proyecciones, podemos recuperar el control y empezar a ver a los demás tal como son, en lugar de verlos a través del lente de nuestras heridas. Y es aquí donde surge una pregunta aún más profunda. Si las heridas de la infancia se reflejan en nuestras relaciones, ¿cómo podemos empezar a romper ese ciclo y recuperar nuestra propia identidad? La respuesta está en lo que sigue. La mayoría de las personas pasan su vida atrapadas en los mismos patrones sin darse cuenta de por qué. Se preguntan por qué siempre terminan en relaciones tóxicas, por qué el miedo al fracaso los paraliza o por qué sienten que nunca son suficientes. Pero lo que pocos saben es que hay una salida. Carl Jung llamó a este proceso individuación, el camino hacia la integración de todas nuestras partes, tanto las que aceptamos como las que hemos rechazado y enterrado en la sombra. Individuarse no significa volverse alguien más, significa descubrir quién eres en realidad, más allá de las heridas, más allá de lo que te enseñaron a ser. Es el proceso de sanar lo que la infancia dejó en ti, no para olvidar el pasado, sino para liberarte de su dominio. El primer paso es el reconocimiento. Nada puede cambiar si sigues creyendo que todo lo que te sucede es cuestión de azar o mala suerte. Es necesario aceptar que hay patrones que vienen del pasado y que muchas de nuestras reacciones automáticas no son nuestras, sino ecos de una infancia no resuelta. Luego viene la autoconciencia. Cada vez que sientas una emoción intensa, cada vez que te descubras repitiendo una situación que te hace daño, pregúntate, ¿esto es mío o viene de algo más profundo?
Identificar cuándo estamos actuando desde una herida infantil nos da el poder de detenernos antes de reaccionar impulsivamente. Pero el paso más poderoso es reescribir la historia. No podemos cambiar el pasado, pero sí la forma en que nos relacionamos con él. Muchas veces seguimos actuando desde el dolor de un niño que ya no existe. Seguimos buscando amor, validación o protección como si todavía tuviéramos 5 años. Pero la verdad es que ya no somos esos niños indefensos. Personas que al hacer consciente su sombra lograron cambiar su vida por completo. Gente que se atrevió a mirar dentro, que dejó de culpar a los demás y empezó a recuperar el control sobre sí misma. Gente que dejó de sentirse víctima del pasado y se convirtió en el arquitecto de su propio destino. Y si ellos pudieron hacerlo, tú también puedes. La única pregunta es, ¿estás listo para ver tu pasado sin miedo y finalmente liberarte de él? Porque hay algo más que necesitas saber. Algo que puede cambiarlo todo y está a punto de revelarse. Durante mucho tiempo pudiste haber sentido que algo dentro de ti estaba roto, que ciertos patrones en tu vida eran inevitables, que las heridas del pasado eran demasiado profundas para sanarse. Pero ahora sabes la verdad. No eres prisionero de tu infancia. Sin embargo, hasta que no la entiendas, seguirá controlando aspectos de tu vida sin que te des cuenta. La infancia no es solo un recuerdo. Es el cimiento sobre el que construimos nuestra identidad, nuestras relaciones, nuestras creencias. Y si esos cimientos están llenos de dolor, miedo o rechazo, es natural que, en la adultez, sigamos reflejando esos mismos sentimientos en todo lo que hacemos. Pero aquí está lo más importante. Tienes el poder de cambiar la historia. El pasado ya no puede tocarte. Lo que viviste ya ocurrió, pero la forma en que lo interpretas sigue evolucionando. Y eso significa que puedes transformar las heridas en lecciones, el dolor en crecimiento, las sombras en luz. El primer paso para sanar es atreverte a mirar dentro de ti, a enfrentar lo que has evitado, a hacer consciente lo que durante años estuvo en la sombra. Es un proceso incómodo, sí, pero también es la única forma de liberarte de los ciclos que se han repetido hasta hoy. Nada de lo que viviste te define. Lo que te define es lo que decides hacer con ello. Si este video te hizo reflexionar, compártelo con alguien que pueda necesitarlo, porque muchas personas siguen atrapadas en su pasado sin saber que existe un camino para salir. Y tal vez, al compartirlo, estés ayudando a alguien más a despertar. No puedes volver atrás y cambiar tu infancia, pero sí puedes decidir qué hacer con ella hoy.